Regresamos al cuarto Foro Club, Estrategia Interinstitucional de Lucha contra la Tenencia Ilegal de Tierras, convocado por la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus y con el apoyo de la Contraloría General de la República, El Tiempo, RCN Radio, la revista Poder y El Colombiano. Uno de los mitos que se derrumban con el informe del que venimos hablando, el del PNUD, es que Colombia es un país urbano, pues casi la tercera parte de la población es rural, en vez de un cuarto, como lo dijo el censo del año 2005, que señalaba que 75,5% de los municipios colombianos son rurales y representan el 94,4% del territorio, según el nuevo índice de ruralidad construido por los investigadores. Por eso, si Colombia quiere modernizarse, debe solucionar primero el conflicto agrario, dice el informe. A continuación se dirigirá a ustedes el doctor Jaime Ardila Barrera, Auditor General de la República, abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con especialización en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia y en Docencia Universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia. Igualmente es administrador de empresas y de negocios internacionales de la Universidad Remington, periodista y cursó estudios en Florida, Estados Unidos. En Santander, de donde es oriundo, ha ocupado cargos como el de auditor fiscal en la Contraloría de este departamento, diputado, secretario jurídico de la Gobernación, gerente general del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander y secretario de Obras Públicas, entre otros. Además, fue asesor del Ministerio de Minas, secretario de Gobierno, alcalde encargado de Bucaramanga y asesor del Corpes Centro Oriente. Recibamos entonces al Auditor General de la República, el doctor Jaime Ardila. Yo creo que comenzar en este tema de la tenencia de la tierra y no comenzar haciendo una observación de cómo en nuestro país la reforma agraria, tristemente, o la ha hecho la FARC, o la ha hecho los paramilitares y el narcotráfico, y no encuentra uno una voluntad decidida del Estado colombiano de que entendamos que la paz de este país comenzará algún día, el día que seamos capaces de conciliar el tema de la tenencia de la tierra y el derecho de los campesinos a tener la tierra en este país. Colombia es un país con una vocación rural, en el cual gran parte de su territorio ha sido objeto de continuas luchas políticas y sociales en procura de la tenencia de la tierra. El acceso a la tierra ha sido históricamente una gran fuente de poder político y de conflicto social, y además un determinante clave en la productividad de la economía rural. En nuestro país la estructura agraria se caracteriza por la falta del aprovechamiento de las tierras productivas, la tendencia a la reconcentración de las tierras y el riesgo ambiental a consecuencias del uso excesivo de la tierra para el pastoreo de ganado. Esto produce la expansión de las fronteras agrícolas hacia tierras frágiles, generando un grave riesgo ambiental y con ello unos problemas sociales bien importantes. Existen dos amenazas de la estabilidad del sector agrario. La primera de ellas está constituida en la confrontación armada, del cual ustedes han oído en esta mañana, que durante los últimos 60 años, en los cuales los pequeños propietarios rurales fueron azotados en primer lugar con ocasión por los conflictos originados en la lucha armada de los grupos insurgentes y después por la producción de narcóticos, y una última fase, la aparición de los grupos paramilitares. En cada una de estas fases de la historia, la propiedad de la tierra se ha constituido en un factor de desestabilización, en la cual salen triunfantes quienes tienen el poder político o militar,
y requieren apoderarse de las tierras con el fin de cumplir sus cometidos, y resultan siendo los más afectados los pequeños agricultores que no tienen la protección del Estado para conservar sus parcelas. El tema de que tiene el derecho a la tierra es quizás el más importante para resolver en Colombia hoy en día. El país ya va a completar un siglo viendo cómo se repite cada 20 años la misma letanía, la tierra como el epicentro de alguna forma de conflicto. En 1920, por ejemplo, eran apenas las luchas agrarias en el centro del país, pero 20 años después, en esos mismos lugares en donde se había sembrado el descontento, germinaron los primeros brotes guerrilleros. Y en la década de los 60, en el documento que sirvió de partida al bautismo de la FARC, de lo único que se hablaba era de reforma agraria. La tierra también se convirtió en el botín estratégico para los carteles del narcotráfico en los años 80, que lo usaban como corredores de tráfico para lavar dineros calientes y como símbolo de estatus. Y los paramilitares no solo nacieron para defender a los latifundistas del azote de la guerrilla, sino que a comienzos de este siglo decidieron tomarse para sí todas las fincas que se encontraron en su camino, como lo acaba de denunciar muy gráficamente el superintendente. Los intentos por efectuar en Colombia reformas agrarias no han faltado, desde López, como lo vimos hace un rato, como Alberto Lleras, como Carlos Lleras, como Virgilio Barco. Casi siempre los terratenientes terminaron atravesándose y frenando en seco las reformas, como ocurrió, por ejemplo, con el Acuerdo de Chicoral de 1973. Las buenas intenciones y sus muchos o pocos logros se desmontaron de manera definitiva en los últimos 20 años, con la contrarreforma agraria que a sangre y plomo impusieron los paramilitares. Un experto en el tema, el doctor Asalón Machado, es contundente. Los intentos de hacer la reforma agraria han sido un fracaso. Como Colombia no ha resuelto el problema del control de la propiedad, la idea de tener tierra es un elemento de poder. La tierra aquí tiene una carga feudal muy grande, y si lo hubiéramos resuelto antes, tal vez no habríamos ahorrado la violencia de los últimos 40 años. La segunda amenaza para este país agricultor se cierne a través de los grupos económicos nacionales y de las grandes multinacionales, que llegan al país con el fin de ejecutar proyectos productivos a gran escala, con semillas transgénicas y con abonos químicos para agilizar la producción, quienes adquieren grandes cantidades de terreno que serán administrados como empresas agrícolas, desapareciendo en gran medida el minifundio para la producción de alimentos básicos de menor escala. Estas dos amenazas terminan afectando aspectos familiares, sociológicos y económicos en la medida de que diezma al pequeño minifundio que permitió el desarrollo armónico de los grupos familiares, modifica los sistemas de integración social del agricultor con terrenos autosostenibles y los convierten en asalariados de una gran empresa o jornaleros de grupos ilegales. Y por último, afecta las relaciones económicas, pasando de un modelo de empresa familiar a un modelo de producción en gran escala como industrialización masiva e introducción de un mercado competitivo, con tendencia bien definida al cultivo de los productos de exportaciones tales como cereales, maíz y soya, en detrimento de los productos básicos para la alimentación de nuestras familias como frutas y verduras. La primera amenaza en contra de la posesión pacífica de la tierra empieza con la violencia armada. Esta violencia que se incrementa en el siglo XX produce, lógicamente, unos desplazamientos y coincide con un crecimiento del fenómeno de la droga, que pasa particularmente en nuestro país con casi 2 millones de hectáreas de bosques de selva tropical destruidas, y la mafia del narcotráfico involucrada en casi toda la sociedad colombiana involucró a sectores de la política, del Estado, del deporte, de la justicia, y permeó también a todos los sectores armados y a los grupos insurgentes colombianos, quienes cambiaron su modo de actuación política al margen de la ley por un mecanismo ágil de enriquecimiento ilícito. Pero hay otro factor que aparece ligado a la crisis de institucionalización del Estado y al monopolio de la fuerza
pero con un matiz de seguridad privada al servicio de los grandes terratenientes. Estos son las famosas AOC de los paramilitares. En este proceso se produce, como lo dijimos hace un rato, un despojo de las tierras nuestras y de las mejores tierras. Como lo explicaron quienes me antecedieron en la palabra, este despojo se produjo básicamente por un aprovechamiento militar. Desde la perspectiva militar, el despojo de la tierra ha sido aprovechado por los perpetradores o sus aliados para la satisfacción de dos necesidades estratégicas. En primer lugar, está la construcción de corredores geográficos o redes sociales para el abastecimiento. En segundo lugar, de armas, de alimentos, de medicamentos, de flujos de narcóticos como personal, entre otros. Y en tercer lugar, una desarticulización de los corredores o redes de los enemigos militares y copamiento de sus territorios. Esto a su vez también generó un aprovechamiento de carácter económico adicional al aprovechamiento militar. El despojo ha tenido también una gran utilidad de carácter económico para distintas clases de actores y de agentes sociales. Se asocian estos a la expansión, a la instalación, a la consolidación de procesos industriales y agroindustriales, orientados, por ejemplo, hacia las industrias de alimentos, los agrocombustibles, a los procesamientos y a la transformación de materias primas petroquímica, minería y energética. Con la diversificación del proceso productivo se encuentra el ecoturismo o la industria del turismo, del biocomercio y otra serie de negocios relacionados con el patrimonio ambiental. Igual destino puede tener medios asociados con el desarrollo de infraestructura comercial y de transporte. Por otra parte, también existen intereses estratégicos vinculados, en el caso urbano, a la consolidación de centros de comercio nacional e internacional, al mercadeo de bienes inmuebles o al de finca raíz y a la especulación erigida en torno a estos bienes. Todo esto también agregado con un aprovechamiento político electoral, nosotros que estamos hoy precisamente en un proceso de esos. Algunos estudios han demostrado cómo a través del poder militar y del poder económico se van configurando un orden local y regional regidos por la lógica del actor hegemónico en determinados momentos de la historia. Así, quien detenta el poder regula la dinámica de la población en diversos ámbitos, sean tanto sociales como políticos, como económicos, como culturales. De esta manera se definen pautas y patrones de movilización, de organización social, de adscripción política y de dinámica electoral. ¿Qué ha hecho el gobierno? Ahora bien nos preguntamos qué acciones ha emprendido el gobierno nacional para mitigar estos efectos de la violencia y del desplazamiento forzado. El desplazamiento en la primera década del siglo XX ha crecido a niveles críticos. El Estado colombiano se ha ido abocando a prestarle una atención más precisa y clara al problema, aunque ha habido algunos avances también, hay también muchas falencias y todavía muchos vacíos. En cuanto al registro de la información sobre desplazamiento forzado en Colombia, se evidencia que el 90% de la población desplazada en Colombia en los últimos 10 años fue de regiones rurales o semirurales. En segundo lugar, que más de la mitad son mujeres. En tercer lugar, que más del 40% son menores de edad y más del 70% son de los estratos 1 y 2, que confirma que siempre el estrato se debilita. Lo que más sufre son los pobres y los que tenían condiciones de vulnerabilidad previa. Las acciones del Estado no satisfacieron las expectativas de la comunidad desplazada y tuvieron que acudir en vía de tutela a obtener la protección del Estado. Se tuvo que acudir ante la Corte Constitucional en Colombia. La sentencia T025 del 2004 protege los derechos de este grupo importante de la población que fueron los desplazados. En este caso, resuelto por la Honorable Corte Constitucional, se acumularon junto con otras 108 expedientes las acciones de tutelas de 1.150 núcleos familiares. Las personas desplazadas que interponen la tutela se encontraban ubicadas en diferentes municipios y capitales del país y la mayoría estaban inscritos en el Registro Único de Desplazados. La tutela va dirigido básicamente contra la Red de Solidaridad Social, contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, contra el Ministerio de Salud y Trabajo y Seguridad Social, contra el Ministerio de Agricultura, contra el Ministerio de Educación, contra el INURBE,
contra el INCORA, contra el SENA. Se reprocha en esta sentencia de la Corte que dichas autoridades no estuvieron cumpliendo con su misión de protección de la población desplazada y que no estaban respondiendo a sus solicitudes en materia de vivienda y acceso a proyectos productivos, atenciones en salud, en educación y en ayuda humanitaria. La Corte señaló en una línea de entendimiento del problema del desplazamiento forzado en Colombia y dijo que el problema del desplazamiento para la Corte debe tratarse en diferentes ópticas. En primer lugar, como un problema de humanidad que debe afrontarse por todas las personas, principiando por los funcionarios del Estado. Como un verdadero estado de emergencia social, un serio peligro para la sociedad política colombiana. Y un estado de cosas institucionales que contraría la nacionalidad implícita en el constitucionalismo al causar una evidente tensión entre las pretensiones de organizaciones políticas y la prolífica declaración de valores y principios y derechos contenidas en el texto fundamental de la Constitución y la diaria y trágica constancia de la exclusión de este acuerdo de millones de colombianos. El estado de cosas institucional se resume en una consecuencia lógica como la falta de un lugar donde vivir de la población campesina no propietaria, la falta de un sustento alimentario, el desarraigo de sus lugares de origen por falta de una posesión de tierras, la pobreza y la desigualdad social. En síntesis, se concentra un fenómeno de precariedad en las condiciones mínimas de existencia de las familias rurales y de ciudadanos y de ciudades enraízadas en Colombia. La magnitud del despojo, en los cuales se afecta a casi todo el país, nos lo dice la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento, estableció que la mayor proporción de las tierras forzadas a dejar en abandono se encuentran en las regiones de la costa Caribe, en la región de la Amazonía, la Orinoquía, el Pacífico y finalmente en la región andina. Esta situación se agrava por los medios usados para la apropiación de las tierras, el miedo, las amenazas, el asesinato de campesinos y los procesos administrativos fraudulentos, como hace un rato nos los explicaba muy claramente el señor superintendente. La ley de víctimas y de restitución de tierras es un paso dentro de este proceso por recuperar las tierras. En su discurso de posición, el actual presidente de la República manifestó que una de sus banderas de gobierno iba a ser el proyecto de restitución de tierras que fue calificado por el propio mandatario como el principal paso para sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos. Ese día el mandatario se comprometió con una ley de tierras para que los terrenos que han sido despojados regresaran a las manos campesinas, a las que de verdad los trabajan con vocación y con sudor. La meta principal para el primer año es reparar al menos 25.000 hogares a través de las indemnizaciones colectivas y al menos otras 20.000 familias retornos a sus lugares de origen con incentivos y acompañamientos. Creemos que este es el primer paso para lograr una recomposición de la estructura rural. En la medida de los campesinos atendidos en su necesidad de reparación, podrán volver a las zonas rurales a refundar sus parcelas y de esta manera se podrá pretender un nuevo equilibrio en las zonas agrícolas basadas en unidades pequeñas de producción agrícola. Una segunda amenaza en contra de la posición pacífica de la tierra es la producción agrícola industrial a gran escala. Respecto de la segunda amenaza, originada en la competencia del minifundio con la gran producción agrícola industrial, esta es muy desigual. Mientras el primero cuenta con deficientes programas de apoyo y de financiación, el segundo está secundado por la banca internacional y por los planes de expansiones gubernamentales. En un informe del Le Monde nos dice que a nivel mundial entre los años 2008 y 2009 han sido adquiridos 50 millones de hectáreas por compañías financieras y multinacionales agropecuarias. Las razones por las cuales se están dando estos fenómenos son las siguientes: creciente demanda de alimentos en el mundo, afán de rentabilidad de los grandes inversionistas de plantaciones forestales, producción incremental de biocombustibles, agroindustria que requiere grandes volúmenes de capital, grandes extensiones de tierra y seguridad jurídica para sus operaciones. En este contexto expansionista, la tierra se convierte en un bien estratégico en el mundo, no solo en Colombia.
Este acaparamiento de tierras se ha dispersado en todos los continentes y exige que se defina una política al respecto que incluya la expedición de leyes o de enmiendas constitucionales con el fin de proteger al pequeño minifundista para que ello, Lemón propone, se prohíba o se limite la venta de tierras a extranjeros, tal como sucede en la actualidad en Argentina, en Uruguay y últimamente en Brasil. Dijo el censo del año 2005, que señalaba que 75,5% de los municipios colombianos son rurales y representan el 94,4% del territorio, según el nuevo índice de ruralidad construido por los investigadores. Por eso, si Colombia quiere modernizarse, debe solucionar primero el conflicto agrario, dice el informe. A continuación se dirigirá a ustedes el doctor Jaime Ardila Barrera, Auditor General de la República, abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Regresamos al cuarto Foro Club, Estrategia Interinstitucional de Lucha contra la Tenencia Ilegal de Tierras, convocado por la Corporación para el Desarrollo del Pensamiento Complejo Complexus y con el apoyo de la Contraloría General de la República, El Tiempo, RCN Radio, la revista Poder y El Colombiano. Uno de los mitos que se derrumban con el informe del que venimos hablando, el del PNUD, es que Colombia es un país urbano, pues casi la tercera parte de la población es rural, en vez de un cuarto, como lo... La tenencia de la tierra. Y no comenzar haciendo una observación de cómo en nuestro país la reforma agraria, tristemente, o la ha hecho la FARC, o la ha hecho los paramilitares y el narcotráfico. Y no encuentra uno una voluntad públicas, entre otros. Además, fue asesor del Ministerio de Minas, secretario de Gobierno, alcalde encargado de Bucaramanga y asesor del Corpes Centro Oriente. Recibamos entonces al Auditor General de la República, el doctor Jaime Ardila. Yo creo que comenzar en este tema de... Con especialización en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia y en Docencia Universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia. Igualmente es administrador de empresas y de negocios internacionales de la Universidad Remington, periodista y cursó estudios en Florida, Estados Unidos. En Santander, de donde es oriundo, ha ocupado cargos como el de auditor fiscal en la Contraloría de este departamento, diputado, secretario jurídico de la Gobernación, gerente general del Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander y secretario de Obras